hoy en día. Está con nosotros la presidenta regional de la Democracia Cristiana. Un gusto tenerte a ti. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eugenia Mancilla Macías, ¿cómo está, Eugenia? Muy bien, Mauro. Muy bien. Buenos días. Y a todos los auditores y televidentes de esta nueva Polar. Felicidades para ustedes, felicitaciones al equipo y éxitos en esta nueva apuesta de comunicaciones que tan necesario es para la comunidad y para la región. Muchas gracias, Eugenia. A ver, ¿cómo analizarías brevemente, ya nos metemos en materia, cómo fue el fin de semana para la Democracia Cristiana? ¿Histórico fin de semana? Sí, fue intenso. Nosotros nos constituimos en Junta Nacional, que es la máxima instancia del órgano máximo que tiene el partido de decisión, de deliberación y de resolución, donde se levantan los votos políticos que van a orientar el trabajo del partido, sus grandes decisiones para los meses venideros. Fue intenso porque era la primera vez después de los procesos electorales que vivimos en noviembre y diciembre que nos reuníamos. Y claro, con muchos sentimientos encontrados, con muchas emociones y con la necesidad de hacer una profunda autocrítica y una reflexión profunda que nos ayude a entender primero lo que sucedió y también ponernos de pie para enfrentar lo que viene. Es decir, las derrotas electorales que se viven en todos los partidos políticos y todos los candidatos que hemos estado en eso, deben servir, deben permitir el reorientar la acción política. Los partidos son organizaciones que van mutando de acuerdo también a cómo muta la sociedad, y es ahí donde está nuestro desafío. Por lo tanto, yo diría que lo que se vivió el sábado, estuvimos desde las 9 de la mañana, concluyó pasada la medianoche, fue una jornada también de sincerarnos al interior. Y bueno, lo vamos a conversar, lo vamos a compartir acá, pero yo diría que yo me vengo con la sensación de una etapa cumplida. La etapa de la reflexión, la etapa de sacar conclusiones. Esa conversación necesaria. Conversación sincera, en la casa común, decirnos todo lo que teníamos que decirnos ahí al interior y evitar un poco estas muchas veces descalificaciones que desangran a los partidos por los medios de comunicación. Sí, pasó mucho eso, ¿no? Muchísimo. Y era como lógico también. Yo cuando lo analizo y digo, bueno, claro, hay mucha frustración. Es evidente que un partido como el nuestro, que está por cumplir 61 años desde su creación, que otorgó durante muchas décadas luces a la política nacional, que hoy día se enfrenta en este proceso de disminución de representación parlamentaria, pero también donde hemos constatado que paulatinamente ha bajado los niveles de adhesión al partido. Hemos perdido más de 1 millón de votos en estos últimos 20 años, entonces son síntomas de que algo no está funcionando. Ahora, esos votos que se perdieron, no solamente los ha perdido la ADC, tal vez perdieron los que más han perdido seguramente, pero todos los partidos han perdido votos en los últimos años, ¿no? Adhesión. Sí, Mauro, lo que sucedió, pero particularmente en este último proceso electoral, igual nosotros sacamos algunas conclusiones de errores, mira, y quizás el error, yo diría más nítido que tuvimos al enfrentar el último proceso electoral fue no leer el nuevo sistema electoral, no leerlo correctamente. El sistema proporcional te obligaba a que las listas fueran muy contundentes, que tuviésemos muchos candidatos y candidatas que aportaran con su adhesión ciudadana, votación, para que esa lista con fuerza pudiera obtener o retener, en el caso nuestro, un parlamentario. Y esto se dio a nivel nacional. Entonces, cuando tú vas solo, porque en definitiva eso fue. La decisión que nosotros tomamos, que la analizamos muchísimo en la Junta Nacional, pero es una decisión que tuvo su efecto, y en la cual nosotros tenemos que plantearnos hoy día y decir, mira, la política es así, vamos a seguir teniendo otros procesos electorales,
¿Y cuál va a ser la estrategia? Nuevamente ir solo, no podemos, porque la fuerza electoral que tiene la democracia cristiana hoy día no es la de hace 20 años. No, y además si uno suma lo que sacó la lista de la nueva mayoría, por decirlo de alguna forma, estoy hablando a nivel local, más lo de ustedes, hubiesen tenido... Sin lugar a duda. Y el otro dato que fue bien analizado y es que cuando tú analizas las cifras, el hecho de ir en lista única, hoy día podemos decir con mucha propiedad, porque así lo demuestra la estadística, sacamos más votación que, por ejemplo, el Partido Socialista. Sin embargo, sacamos menos parlamentarios. Exactamente. Es decir, cuando para un senador el Partido Socialista requería 170.000 votos, por ejemplo, 120.000 votos, la democracia cristiana necesitaba 170.000. siempre decir, ahí, más. Y para los diputados exactamente lo mismo. Entonces, siempre necesitábamos más. Entonces, bueno, ahí vinieron estos análisis, pero ya está. Es decir, sí. Nosotros igual entendimos que asumimos una decisión mayoritaria en la Junta. Si esta no fue una decisión tampoco sí, por eso no pensada. Por eso quiero entrar en detalle con eso. Lo conversábamos con Helga temprano. Lo que sucedió también el fin de semana, para que se lo expliquemos a la gente, es que después de todo este conversatorio, el mirarse a la cara, el dialogar, el analizar lo que había sucedido, hubo dos posturas. Hubo dos posturas que se presentaron en la mesa y hubo que votar esas dos posturas. Contemos cuáles eran las dos posturas primero y por quiénes eran lideradas. Sí, mira, había una propuesta que nacía particularmente de los sectores de la disidencia, donde hay muchas corrientes. Ustedes saben, esto no es un misterio para nadie, que la democracia cristiana ha evolucionado históricamente con algunas sensibilidades al interior del partido. Claro. Donde hay visiones que son un poco más conservadoras, incluso algunos con tintes más liberales, y otros que son más progresistas o algunas sensibilidades que son un poco más históricas de cómo nace la democracia cristiana posterior a lo que fueron esas crisis profundas que tuvo el año 69 y 70, ¿verdad? Sí. Cuando hubo una gran crisis que permitió que muchos militantes se renunciaran al partido y conformaran el MAPU obrero campesino o la izquierda cristiana. Pues bien, esas corrientes se han mantenido, Chascones Guatones, claro, Príncipe, claro, en fin, hay ciertas denominaciones. Entonces se expuso esas visiones y estas visiones tenían que ver básicamente con dos cosas. Primero, en que un voto que provenía particularmente de la disidencia manifestaba que en lo primero que debíamos ponernos de acuerdo era reconocer que formamos parte durante todo el proceso democrático a contar del retorno a la democracia en gobiernos de concertación y el último gobierno de la nueva mayoría, y que debíamos resguardar y defender los avances que en esos gobiernos había tenido el país y donde la democracia cristiana tuvo una participación prioritaria. Sí. Eso era lo primero que manifestaba este voto de la disidencia. En segundo lugar, estábamos totalmente contestes que a partir del 11 de marzo la democracia cristiana se transforma en un partido de oposición al gobierno de Sebastián Piñera, y ahí se establece un matiz. Voy a ir más a fondo de lo que plantea el voto de Gutenberg Martínez, pero básicamente era una oposición fiscalizadora y propositiva. ¿Qué quiere decir aquello? Que es una posición activa de partida, y que no está sometida a coalición, ¿ya? Por lo que no necesitamos, y eso se definió también en este voto de la disidencia, que no se necesitaba llegar a una coalición política, porque no tenemos nada que administrar en coalición. Lo que no obsta al diálogo político o al acuerdo político programático, que es algo que se da permanentemente de acuerdo a los temas. Exactamente, hay votaciones en el Congreso. Tú no te vas a sustraer de eso. Pero esos son acuerdos políticos, son acuerdos programáticos, incluso son acuerdos administrativos los que se están dando hoy día, por ejemplo, en la Cámara, por la presidencia de la Cámara. Eso es lo segundo. Y en lo tercero, respecto a precisamente a las coaliciones, había una diferencia sustantiva
porque el voto de la propuesta de Gutenberg Martínez señalaba que, si bien es cierto, no necesitamos coalición, pero sí diálogo político. ¿Con qué fuerzas? Con las fuerzas, dijo él, socialdemócrata, socialcristiana, liberales, progresistas. Y cuando tú amplías el histórico mundo en el cual la democracia cristiana ha sostenido acuerdos e incorporas los sectores liberales, ¿de qué estamos hablando en definitiva? Estamos hablando de que no tendríamos ningún problema en dialogar con movimientos o partidos como, por ejemplo, Evópolis, Chile Vamos, Ciudadano, o sectores del interior de Chile Vamos, o incluso este propio movimiento que ha creado hace poco Mariana Elwin, En Marcha. Entonces, ahí tú inmediatamente cambias el eje histórico que ha tenido la democracia cristiana de diálogo político. Eso era lo que presenta las diferencias, en definitiva, de estos dos votos. Que además, digámoslo, el voto de mantener diálogo político solo con las fuerzas históricas de la centroizquierda, y que esta oposición a partir del 11 de marzo ha sido una oposición propositiva, pero también fiscalizadora, y reconocer los avances del gobierno de la Concertación y la nueva mayoría, fue una votación que ganó por 10 votos. 10 votos. Y yo le preguntaba hace un ratito, ¿cuánta gente votó? ¿Cuánta gente votó al final? Cerca de 500 militantes, de 800. En algún momento tuvimos un poco más de 500, pero ya empezó a caer la noche, y la verdad que muchos delegados que viven cerca de Santiago tenían que retornar. Fue complejo que la votación se hiciera tan tarde. Pero como en todo proceso democrático, gana el que obtiene un voto más, ¿no es cierto? Un voto más. Y en ese sentido ganó esta decisión, que yo además ahí quiero permitirme, y que me permitan ustedes también aclarar un tema que lo vi mucho en redes sociales y también en algunos titulares como Cooperativa o Radio Bio Bio, que señalaban como gran titular el hecho de que la democracia cristiana decidió dialogar políticamente con el Frente Amplio, como si el Frente Amplio hubiese sido el tema del debate en la Junta Nacional. Entiendo que no fue el tema, pero sí se tocó, porque incluso igual no lo tocó Gutenberg Martínez. Ok. Cuando él propone el voto, cuando Gutenberg propone el voto político, señala que vamos a ser partido de oposición. Él plantea que sea una oposición constructiva, en fin, y decía que no es necesario coalición alguna. En todo caso, y era un punto aparte, en todo caso, bajo ningún punto de vista se va a desarrollar diálogo político programático en el Frente Amplio. Él lo señaló. Él lo señala, absolutamente. Pero no fue tema dentro de la Junta, a eso me refiero. Ahora, también se entiende que si se votó en contra de esa propuesta de Gutenberg Martínez, sí existe la posibilidad de tirar puentes con el Frente Amplio o sin lugar a dudas. Los títulos apuntan más o menos de que la DC decide o vota seguir en la izquierda y tender puentes con el FA, con el Frente Amplio. Es como decir que en definitiva la conclusión central fue hablar sobre la política de alianza, cuando en definitiva la política de alianza fue un acápite que fue tratado con profundidad, pero no sindicando exclusivamente a ningún partido en específico, ni menos aún al Frente Amplio. Pero sí una corriente ideológica, o sea, sí la DC hoy en día, después de las votaciones y después de este fin de semana en la Junta Nacional, sigue siendo un partido que se siente mucho más representado con la izquierda chilena. Con la centro sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Donde en definitiva, no sé si tan representado con la izquierda. Nosotros hemos desarrollado una alianza histórica con los partidos de izquierda y particularmente sí fue una reflexión profunda de por qué terminamos debilitando una relación, un eje más bien hegemónico que se tenía con el Partido Socialista, que era nuestro partido aliado histórico. Sí. Pero lo que en sí se puso un fuerte componente de discusión fue en que la democracia cristiana no puede avanzar en puentes ni diálogos programáticos
con partidos de centro derecha. En definitiva, yo creo que eso es lo que queda claro, lo que queda claro, porque es evidente que tenemos unas diferencias ideológicas, puntos de vista de cómo vemos el país que ahora, son si hay gente, muy si hay gente dentro, dirigentes dentro, históricos dentro de la EC, que sí se abrían esa posibilidad, ¿no? Patricio Elwin lo dijo hace un par de... Claro. Patricio Walker lo dijo hace un par de días atrás. Sin lugar a duda. Pero esas posiciones en un partido como la Democracia Cristiana tienen que ser sometidas a mayoría y tienen que ser discutidas. ¿Por qué? Porque aquí no puede ser decisiones coyunturales. Sí, claro. No, claro. No puede ser que se levante una alternativa, como era la alternativa que planteaba Patricio Walker, de avanzar en acuerdos políticos o programáticos o diálogos con la derecha. Lo que es distinto a que cuando la administración del presidente Piñera presenta un proyecto, por ejemplo, una reestructuración al Sename, modificación al sistema de pensiones, tiene que haber diálogo político con la derecha, y no solamente con la derecha, tiene que haber un diálogo político de todas las fuerzas políticas. Claro. Es decir, ahí es donde se materializa el acuerdo de desarrollar una oposición constructiva o propositiva, como se le quiera llamar. Porque eso es evidente que va a suceder. Exactamente. Pero distinto es llegar a alianzas o a diálogos que te permitan en algún momento algún acuerdo electoral, por ejemplo. Eso es más complicado, eso es más complejo. Eugenia, me sigue siendo un poquito de ruido. 10 votos marcan la diferencia y una cantidad de personas que se retira antes. ¿Refleja absolutamente el sentir? Sí, claro. Es evidente. Sí. Este partido, hay que entender que la Democracia Cristiana perdió base electoral particularmente, y es una autocrítica que yo me hago, por tener una posición ambigua frente a muchos temas. Amarillista, dijo el Mundo Ley. Amarillenta, o como se le quiera llamar. Esa ambigüedad que no le hace bien a ningún partido político. A nada ni a nadie. Cuando yo decía, mira, lo comentaba ya en la propia Junta, yo digo, en los años que fueron los más luminosos de la Democracia Cristiana a propósito de la administración y el gobierno de Eduardo Frei Montalva, cuando la Democracia Cristiana era líder, un partido, uno de los principales partidos del país políticos, y cuando identifica su electorado, pero identifica a quién le habla, identificó al gran campesinado en aquella época, que eran, ¿verdad?, el resultado de la reforma agraria, de aquel campesino que necesitaba educarse, que necesitaba sindicalizarse, cuando promovió las reformas al sistema educacional en aquella época, pensar que en el cobre era el ingreso de Chile, cuando desarrolló todas las políticas de salud y particularmente de reproducción en Chile, y bajo su administración fue expuesta a la población la pastilla anticonceptiva, por ejemplo. Es decir, fue un hombre vanguardista, un gobierno, la Revolución en Libertad fue un programa vanguardista. Entonces, hoy día la Democracia Cristiana, ¿dónde está su campesinado de la época? A lo que me refiero es a qué mundo le estamos hablando hoy día, a quién estamos representando. ¿Estaremos representando a los adultos mayores que están bajo la línea de pobreza y requieren un incremento sustantivo en sus pensiones? No lo está. ¿Estamos con los endeudados del CAE? No estamos con ellos. ¿Estamos con los trabajadores y no somos capaces de llevar adelante una reforma laboral que le permita superar sus brechas de equidad al interior de las empresas? Entonces, ¿cómo y cuándo se pierde ese vínculo? Se pierde, Mauro Elga, se pierde el día en que la Democracia Cristiana desatiende la base social. Si este partido jamás debió haber dejado de estar en la estructura, en el tejido social, perdimos presencia en los sindicatos, perdimos presencia en los colegios profesionales, en las juntas de vecinos. Fue Frei Montalva quien creó la ley de promoción popular y que hizo la creación de los centros de madre y las juntas de vecinos. Nosotros dejamos de tener presencia ahí. Y el partido lo que hizo fue a sus hombres y mujeres trasladarlos al gobierno, a la administración del Estado. Y perdimos ese nexo.
Cuando tú pierdes contacto con la ciudadanía, es evidente que vas a perder sintonía y no vas a estar escuchando lo que en definitiva la gente reclama. ¿Qué es lo virtuoso que ha tenido, por ejemplo, el Frente Amplio? Si el Frente Amplio como nace. O sea, el Frente Amplio yo creo que recoge lo que muchos otros partidos de la concertación dejaron de hacer y de escuchar. Además que rompe algo que en eso yo estoy muy de acuerdo y lo discutimos mucho en la Junta Nacional. Los partidos hoy día, nosotros con mayor razón, pero los partidos en general en Chile deben romper las lógicas de las izquierdas y de las derechas. Porque hoy día la población no se mueve en ese sentido. No, ya no. La población se mueve por temáticas, por objetivos, por luchas específicas. Obviamente hay detrás también un sentimiento de querer romper con las desigualdades. Eso está totalmente permeado en la población. Pero el partido debe ser capaz de levantar sus propias banderas. Eugenia, te invito a colocarte los audífonos. Tenemos una llamada en línea. Buen día, ¿con quién hablamos? Aló. Aló, buen día. Buenos días. Buen día, mucho gusto. ¿Con quién hablamos? Con Nelson Sánchez. Hola, Nelson, cuéntanos. Hola. Quiero hablar con la señora que está hablando. Lo está escuchando. Nelson, buen día. Buenos días. ¿Usted ve por qué se fue la democracia cristiana abajo, el Partido Socialista abajo? Porque cuando entró el presidente Frei, que todos creíamos que era un presidente bueno, ya ahí fue cayendo hacia abajo, porque Frei no hizo nada. ¿Se refiere a Frei Ruiz Tagle? El hijo. Sí, Ruiz Tagle. Ya ahí empezó la democracia cristiana a caerse. Y bueno, yo soy Partido Socialista, pero se fue decayendo muy rápido. La señora Bachelet no hizo nada y ahí. Tú dices que, según tu interpretación, desde el gobierno de Frei Ruiz Tagle comenzó la democracia cristiana a perder este vínculo social. A perder esa parte. Bueno, fue nuestro último representante en el gobierno. Así es. Muchas gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Chao, buen día. La vara no habrá quedado muy alta con Frei Montalvo. Recordemos que ya... Fue un gobierno, pero impresionante, te digo, que queda en el recuerdo de todo el abanico político. Así es. Sí, hay diferentes formas de ver lo que fueron cada uno de estos gobiernos, los gobiernos de la concertación. Recordemos solamente que el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, que venía ya saliendo este proceso de transición, la primera etapa de transición del gobierno del presidente Elwin, desarrolló una política agresiva de sacar al país fuera de las fronteras, ¿verdad?, de firmar convenios comerciales con el mundo, la economía venía dando buenos signos de rehabilitación, de una buena salud, y tenían en ese momento objetivos distintos a los que tuvo Elwin. Y este ha sido un proceso, pero ahí es donde la democracia cristiana, creo a juicio de muchos, que dejó de interpretar a los sectores importantes de la población que históricamente adherían a la democracia cristiana. Pero también ahí hubo otro síntoma de que hay un sector importante de nuestros históricos adherentes que sienten que la democracia cristiana, el mayor daño que tuvo fue haber ido en coalición con el Partido Comunista. Y eso ha sido reiterativo. Ahora yo soy de las personas que no le echo la culpa al Partido Comunista por nuestra baja electoral, porque fue una decisión tomada en conciencia cuando la presidenta Bachelet retorna para ser candidata en este segundo periodo, y el partido se allana sabiendo que nuestras diferencias, claro que son profundas desde el punto de vista ideológico. Pero si tú te vas a poner de acuerdo para desarrollar un pacto o como se le llamó, un acuerdo programático con el Partido Comunista y las otras fuerzas de la izquierda, tú tienes que estar en condiciones de defender ese programa que suscribiste. Entonces, para la democracia cristiana fue vergonzoso cuando tuvimos a un presidente nuestro que dijo, en el caso Ignacio Walker, cuando dice, bueno, nosotros estamos en contra de la reforma educacional tal como se ha llevado adelante, porque, lamentablemente yo no leí el programa. Entonces, ¿qué estamos reflejando? ¿Qué señales estamos dando
cuando por una parte estamos en el gobierno y después salimos a golpear a la presidenta, cuando adscribimos a un acuerdo político programático y después le echamos la culpa a nuestros socios. Es decir, todas esas señales fueron debilitando a la democracia cristiana y la fueron... La tormenta perfecta. La tormenta perfecta. Tenemos un llamado. Sí, hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Carlos por aquí, buenos días. Hola, Carlos, mucho gusto. Mire, yo solamente quiero felicitar a la señora Eugenia Mancilla, que es una de las únicas, yo creo, que ha tenido su cuestión de la democracia cristiana, pero lamentablemente la vergüenza que tiene que pasar y las va a seguir pasando, que la democracia cristiana ya fue de los falsos de toda la vida, y esto viene de los años muy atrás con los famosos Saldívar. Eso fueron los que echaron a perder todo lo que era la democracia cristiana. Yo no soy un político, soy un trabajador común y corriente nomás. Pero aquí lo que más dañó es la candidatura y la presidencia de que le colocaron a la Carolina Goich. Esa fue que destruyó todo, y usted creo que tienen que tenerlo en cuenta, que los que los bajó y los descalificó a la democracia cristiana fue la Goich. Porque ella fue siempre sigue siendo una timonel que van a tener, pero eso que le ha hecho un fracaso a sus electores, porque yo no he votado nunca por ella, no voy a votar tampoco, porque uno, como no es político, es trabajador común y corriente. El daño más grande que tiene la democracia cristiana, que se viene acarreando los años de los Saldívar, del chico Saldívar, por lo menos ahora ya no lo van a sacar más, porque ese fue uno en un interventor, y después vinieron los Frey, vinieron todo eso, y de ahí se viene el retraso. Y hoy día lo terminó, como decir la palabra chileno, no lo voy a decir porque estamos en el micrófono, la terminó la Carolina Goich. Ese fue el que dañó a su democracia, y yo creo que, y yo a usted la felicito por sacar la cara, pero no se quemen la mano, porque la democracia cristiana ya no va a ser y no va a existir. Imagínense todas las peleas que tienen ahora con los Frente Amplio, con los otros, y van a haber partidos que no lo van a poder recuperarlo más a la democracia cristiana. Hasta aquí llegó su juego, que venían con todos los aliados, y además la falsedad de los políticos, y dentro del Partido de Democracia Cristiana, si eso lo vemos viendo. Yo mire, yo tengo mi edad y yo lo vengo reconociendo cuando era don Eduardo Frei, cuando era un niño chico, don Eduardo Frei, papá, no de... Montalva, claro, de Ruiz Tagle. Entonces ahí lo vengo reconociendo yo. Aquí la democracia cristiana se fue y va a morir. Va a morir ahí, murió porque no saben elegir. Ahora se pelean todo entre ellos, democracia cristiana, renunciar. Guterres Martínez y todo lo que está en las declaraciones, eso lo terminó de matarlo a todos. Muchas gracias. Siga adelante todavía, señor Eugenia, pero futuro la democracia, y el pueblo lo castigó y por eso lo va a seguir castigando. Que tenga buen día. Buen día. Buen día, Carlos. Tenemos otra llamada. A ver, aló, buen día. ¿Con quién hablamos? Sí, buenos días. Usted habla con Antonio Barrento. Hola, Antonio. Mucho gusto. Cuéntanos. Saludo a las dos señoras sí, primero que nada, saludo a las dos señoras que están ahí. Hola, Antonio. Buen día. Gracias, buen día. Buenos días. Yo soy de extrema izquierda, no de Frente Amplio ni del Partido Comunista. Respeto a esas colectividades, pero me gustaría preguntarle, que no tengo nada que ver en el asunto, pero como ser humano y como persona y preocupado de mi país, me gustaría preguntarle a la señora ahí, señora Eugenia, si de forma personal de usted, ¿qué piensa de la señora Bush? Porque ella no quería alianza con estos otros sectores. Y tampoco con el otro sector, no sé, me parece que quería ser independiente, que la mujer se quiere ser independiente de todos los otros sectores. Pero el acontecer nacional, a mi parecer, no corresponde hacerlo eso. Tendrían que hacer alianza con cualquier otro sector, ¿cierto? No sé, me gustaría saber su forma y su manera de pensar. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ti, Antonio. Buen día. Adiós, Antonio. Gracias. Mira, haciéndonos cargo de las últimas dos intervenciones, sin lugar a dudas que lo que señalan cuando ven a este partido que es ambivalente, como yo lo señalé hace un rato atrás, que no ha jugado en contra, tener múltiples vocerías, un partido donde no hay una correcta adhesión a la disciplina partidaria, porque o si no somos una montonera, claro. ¿no es cierto? Hay un tremendo punto. No puede ser, Claro. no puede ser que finalmente debe haber libertad de expresión, por cierto, todos los militantes son personas, pueden opinar, pero no puede ser que, sobre todo líderes que saben que tienen una influencia, una opinión pública de relevancia, discrepen con las decisiones institucionales que toma un partido. Eso es lo primero, las múltiples vocerías le he hecho mal.
Pero yo me hago cargo de lo que señalaba ahí el auditor. ¿Cómo tú puedes salir, por ejemplo, a levantar una bandera que yo la comparto cuando Carolina Goich dijo que había que dar la batalla contra la ética en política? Eso se puede hacer siempre y cuando tú tengas detrás de tus espaldas a un partido intachable, a un partido donde no existan conductas que estén desapegadas a la ética política, a la ética pública. Pero cuando tenemos parlamentarios nuestros, cuando tenemos actores nuestros, de nuestras filas, que han estado enredados en el financiamiento irregular de la política, cuando tuvimos todo el dolor que significó que Jorge Pizarro renunciara por la situación de sus hijos, por esa consultora, por haber recibido financiamiento de Soquimich, cuando tenemos involucrado a un parlamentario como León, cuando tenemos caso Ricardo Rincón, cuando tenemos el caso de Andrés Saldívar en la tramitación de la ley de pesca, cuando él forma parte, tiene patrimonio ligado a industrias pesqueras. Sí. Entonces, uno dice, sí, pues, es ahí donde la ciudadanía finalmente, tú por más que lleves el discurso, si no va acompañado de la acción, simplemente no te creen. Entonces llega un momento en que tú sales a tocar la puerta de un poblador y vas a pedir adhesión o el voto para ti, para tus candidatos o candidatas, y te tiran esto. Entonces es ahí cuando uno dice, oye, ¿qué está pasando? Que nosotros, en definitiva, no somos capaces de aplicar ciertos estándares. Y lo mismo pasa con las múltiples vocerías. Si nosotros como partido tomamos una decisión de estar, por ejemplo, en este diálogo político, ya no una coalición, pero en diálogo político y programático con las fuerzas de oposición en Chile, es decir, en la centroizquierda, y sale un personaje a decir, yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que podemos hacer alianzas con Chile Vamos. Es decir, esa persona no puede seguir su camino como si nada le hubiese pasado. Es decir, debe haber una estructura. Yo no digo que se judicialice desde el punto de vista del tribunal de disciplina todas estas salidas de libreto de muchos militantes. Pero sí debe haber un partido ordenado, que tenga orden y sentido en sus decisiones, que los militantes acojan, les guste o no, porque si no, ¿para qué están en un partido político? Claro. Lo que hizo Mariana Aylwin fue tensionar a la democracia cristiana durante años. Nos hizo un daño profundo respecto a nuestras posiciones institucionales. Y claro, yo lamento su renuncia, y la lamento porque es hija de un gran expresidente, un patrimonio para la democracia cristiana. Pero en buena hora se va, porque asume que este partido ya no la representa. Exacto. Y es así como, yo no digo que en esto tengamos que hacernos un harakiri y finalmente terminar con lo poco que queda, porque efectivamente es un partido que tiene que renacer de la ceniza. Yo estoy convencida que lo va a hacer. Si somos capaces de escuchar hoy día el mensaje que nos envió la ciudadanía y de aprender estas lecciones, vamos a superar ese derrotero. Y respecto a lo que planteaban con relación a Carolina Goich. ¿Fue la mejor decisión haberla llevado de candidata presidencial? A ver, yo tengo el conocimiento, el convencimiento que Carolina Goich era la mejor figura del momento en la democracia cristiana. Ya, sí. Cumplía no solamente con requisitos de ser mujer, de regiones parlamentarias, de tener un trabajo en terreno muy, muy profundo. Yo estoy convencida que la democracia cristiana no tenía otro rostro y que era el mejor del momento. Carolina, además, hay que asumir que ella ganó la presidencia nacional del partido con una amplia mayoría, donde el partido apoyó no solamente su definición como candidata, sino que además cuando ella levanta esta propuesta de que no estaban las condiciones para ir a un proceso de primaria, también la Junta Nacional la apoyó. Es decir, aquí no hubo decisiones personales. Claro. Y en eso yo reivindico y que nos hagamos cargos también de nuestras decisiones y de nuestros propios errores. Es decir, si hoy día alguien dice que ir en solos fue un error, sin lugar a dudas, están los resultados, sí, claro. ¿No es cierto? Hubo obviamente una decisión
equivocada en términos de no mirar los efectos que iba a tener nuestra decisión. Y debemos asumir entre todos esta responsabilidad porque es una decisión colectiva, es colectiva. Pero tampoco podemos seguir en esta lógica que tiene el partido, que es bien extraña. La discutimos de permanentemente autoflagelarnos, como digo yo, pero también de ir matando los liderazgos que van surgiendo. Pasó históricamente con Soledad Alvear, con Claudio Rego, hoy día con Carolina Goich, porque tampoco tenemos un contingente enorme de militantes que estén disponibles para representar los intereses del partido. Muchas veces se quedan más en la comodidad de la base. Entonces, pero cuando tenemos estos liderazgos, cuidémoslo. Bueno, y el resultado está a la vista. Nos tenemos que ir, estamos pasados en el tiempo, pero ha sido una conversación necesaria, porque creo que era sumamente necesaria conversar, súper bueno que además llegando de la Junta Nacional le podamos contar a los magallánicos, y no solamente a los magallánicos, sino que también a los que están vinculados a la democracia cristiana por cariño, por afecto, por historia, por tradición. Muy cortito, ¿qué pasa con la democracia cristiana a nivel regional? ¿Hay elecciones? ¿Cuándo se juntan? Sí, mira, la decisión asumida en Junta Nacional fue que la directiva nacional, a propósito de que ya dejó de ser este proyecto político que fue el que ganó hace un año atrás, porque recordemos que ya hubo 3 renuncias, Carolina Goich, Matías Walker y Sergio Espejo, que hoy día incluso renunció al partido. Por lo tanto... Sergio Espejo, uno de los 30 que acompañó a Marina Elgo, No. Sergio Espejo renunció incluso cuando se decidió ir en primera vuelta. Tiene razón. Sí. Y él hoy día es diputado independiente. Entonces, esta directiva presentó su renuncia en la Junta Nacional del sábado, renuncia que fue aceptada. Ahora se siguen el calendario que entrega el CERVEL y se fijó como fecha de elección el 29 de mayo. Okay. El 29 de mayo hay elecciones de mesa nacional del partido. La decisión respecto a las mesas regionales, comunales y distritales es de mantener la gestión de estas directivas hasta que cumplan su periodo, y el periodo se cumple en diciembre de este año. Ok, queda todo 2018. Así que queda aún el 2018 para la gestión. Mire, por WhatsApp le dice, hola, ¿dónde vamos a poder seguir viendo en acción a una mujer tan brillante y clara que no sea en un revuelo tan sucio como la política? No es para ella, tiene que hacer otra carrera. Yo me imagino que ella va a seguir en la carrera política, Eugenia Mancilla. Así que, ¿se va a Santiago a trabajar? ¿Se queda acá, Eugenia? ¿Cómo de... Mira, estoy en un periodo bien... ¿En una encrucijada? En una encrucijada, porque mira, se dieron algunas coyunturas. Mi segundo hijo se va a estudiar a Viña del Mar ya este año, de hecho lo voy a instalar a fines de mes. Mi esposo este año jubila, por lo tanto también. Entonces hay varias definiciones. Yo quisiera quedarme en Magallanes, obviamente es mi opción. Estoy dedicada 100% a concluir mi etapa como directora de Casa de Moneda, que concluye ahora con la administración de la presidenta Bachelet. He seguido durante todos estos años trabajando de manera privada con mi consultora, trabajo en auditorías de gobiernos corporativos, estoy dedicada a eso, pero tengo que evaluar, Lo único que tengo claro es que mi carrera política electoral concluyó. Voy a seguir en el partido, voy a seguir liderando la democracia cristiana este año y quiero dedicarme a la formación de la juventud. Creo que mi aporte, mi devolución a mi región, a mi país y a la política, que me ha dado mucho a mí, he sido muy feliz en política a pesar de todos los sinsabores, quiero devolverlo en lo que es formación política para que jóvenes se reencanten con una actividad que es muy noble y que siempre le va a hacer falta al país. Muchas gracias, Eugenia. Gracias, Eugenia. Gracias por la invitación. Eugenia Mancilla, presidenta regional de la Democracia Cristiana, conversando esta hora con nosotros. Pausa breve y volvemos. Café Bories, ubicado en pleno centro de la ciudad, en una esquina